Si sientes que la vida es una lucha constante, que siempre estás intentando arreglar algo, cambiar algo o escapar de algo, hay una verdad que puede alterar completamente tu experiencia. No es una técnica complicada, no es una estrategia externa, es una comprensión que redefine el juego. El secreto cuántico que puede volverte imparable es este. Todo sufrimiento nace de tu resistencia al momento presente. Cuando escuché por primera vez esta enseñanza, pensé que ya la entendía. Que claro, mis pensamientos influían en mi estado emocional. Pero hubo una palabra que cambió todo. Todo. No parte del sufrimiento, no la mayoría. Todo. No es el dinero en tu cuenta lo que te hace sufrir. Es la idea de que debería haber más. No es lo que alguien dijo lo que te hiere. Es la creencia de que no debería haberlo dicho. No es el dolor físico lo que crea desesperación. Es el pensamiento de que no debería estar ocurriendo. Dr. Hawkins enseñaba que cada nivel de conciencia vibra en una frecuencia específica. La resistencia vibra bajo. La aceptación vibra alto. Y el campo energético humano organiza la realidad según la frecuencia dominante que sostienes. Cuando discutes con la realidad, tu sistema nervioso entra en contracción. Cuando entras en contracción, tu percepción se estrecha. Y cuando tu percepción se estrecha, el problema parece más grande de lo que es. Pero cuando aceptas lo que es, incluso si no te gusta, algo cambia de inmediato. Tu energía deja de alimentar el conflicto interno. Se crea espacio. Y en ese espacio, la inteligencia que organiza la vida puede moverse. Ser imparable no significa que no existan desafíos. Significa que no te detienes en guerra con ellos. El momento en que dejas de resistir lo que está ocurriendo, recuperas poder, y desde ese punto el juego cambia. La mayoría de las personas vive convencida de que está atrapada por circunstancias externas. El trabajo, el dinero, la pareja, la economía, el tiempo. Pero lo que realmente crea la sensación de prisión no es la circunstancia en sí. Es la narrativa mental que se superpone a ella. Tu mente interpreta constantemente lo que ocurre. No solo describe la realidad, la evalúa. Dice que algo debería ser diferente, que esto es injusto, que aquello no es suficiente, que esto no debería estar pasando. Y en ese simple debería comienza la contracción. Dr. Hawkins hablaba de niveles de conciencia que determinan cómo percibimos el mundo. Cuando operas desde miedo o desde orgullo herido, cada evento se convierte en una amenaza a tu identidad. Entonces la mente intenta corregir la realidad en lugar de comprenderla. El problema no es pensar, el problema es identificarte completamente con cada pensamiento. Creer que la historia que tu mente está contando es la verdad absoluta. Y cuando esa historia se basa en resistencia, tu sistema nervioso entra en alerta. El cuerpo se tensa, el campo energético se contrae. En ese estado, la realidad parece más pesada, más lenta, más complicada. No porque haya cambiado objetivamente, sino porque la estás filtrando a través de una frecuencia de conflicto interno. La mente crea la ilusión de que necesitas que algo cambie afuera para poder estar en paz adentro. Pero esa ecuación es invertida. Primero necesitas dejar de luchar internamente con lo que ya está ocurriendo. Solo entonces el entorno comienza a reorganizarse. Ser imparable no significa eliminar pensamientos. Significa verlos sin someterte a ellos. Significa reconocer que el comentario de tu mente es solo una interpretación, no un mandato. Cuando dejas de alimentar la narrativa de resistencia, algo se suaviza. La prisión se disuelve porque descubres que nunca fue física, era perceptual. Y cuando cambia la percepción, cambia el juego completo. Toda experiencia que vives está impregnada por una frecuencia. No solo por lo que ocurre externamente, sino por la energía con la que respondes a lo que ocurre. Y aquí está la clave que cambia el juego. La resistencia y la aceptación no son solo actitudes mentales, son estados vibracionales completamente distintos. Cuando resistes, tu cuerpo se contrae. La respiración se vuelve superficial. La mandíbula se tensa. El pecho se cierra. Puede que no lo notes conscientemente, pero tu sistema nervioso entra en modo de defensa. Y esa defensa envía una señal clara al campo. Hay amenaza. Dr. Hawkins explicaba que los niveles bajos de conciencia están dominados por fuerza, control y oposición. Es la necesidad de que la realidad sea distinta a como es.
Pero la realidad no responde a la oposición, responde a la coherencia. Y la resistencia es incoherencia interna. En cambio, la aceptación no es resignación, no es pasividad. Es un estado de alineación con lo que ya está ocurriendo. Cuando dices internamente, esto es lo que está pasando ahora, sin agregar juicio, algo cambia en tu biología. El sistema nervioso se regula, el campo se expande. Desde la aceptación, no estás alimentando el problema con energía emocional repetitiva, estás creando espacio. Y el espacio es creativo. Porque cuando dejas de gastar energía en combatir el momento, esa energía queda disponible para soluciones, intuiciones y movimientos más inteligentes. Lo que resistes persiste no es solo una frase motivacional, es una ley energética. Donde colocas tu atención con carga emocional sostenida, fortaleces esa estructura en tu experiencia. Si luchas contra la falta, fortaleces la sensación de falta. Si luchas contra el conflicto, mantienes vivo el conflicto. Pero cuando aceptas plenamente el presente, incluso si no es tu preferencia, rompes el ciclo. Dejas de reforzar la vibración que sostenía el problema. Y en ese instante, el campo tiene espacio para reorganizarse. Ser imparable no significa dominar el entorno, significa no fragmentarte internamente frente a él. La resistencia te divide, la aceptación te vuelve coherente. Y la coherencia es poder. Existe una ley silenciosa operando en tu vida en todo momento. No es visible, pero es constante. Aquello a lo que te opones internamente tiende a mantenerse activo en tu experiencia. No porque el universo te esté castigando, sino porque tu energía está sosteniendo aquello mismo que intentas eliminar. Cuando luchas contra algo, lo conviertes en el centro de tu atención. Y tu atención no es pasiva, es fuerza creadora, es conciencia enfocada. Dr. Hawkins enseñaba que la conciencia calibra realidades según el nivel desde el cual estás operando. Si operas desde oposición, estás vibrando conflicto, y el conflicto genera más escenarios donde el conflicto puede expresarse. Piensa en esto con honestidad. Cuando intentas eliminar una preocupación luchando contra ella mentalmente, ¿desaparece? No, se intensifica. Porque cada vez que la rechazas, la estás reafirmando como importante. Le estás diciendo a tu sistema nervioso que es una amenaza real. La no resistencia no significa aprobar lo que sucede. Significa dejar de alimentar energéticamente lo que ya está ocurriendo. Es una postura interna donde reconoces la realidad sin convertirla en enemiga. Y en ese reconocimiento hay una liberación profunda. Desde la perspectiva energética, cuando dejas de combatir el presente, tu campo deja de estar fragmentado. Se unifica. La energía que antes estaba dispersa en tensión y juicio regresa a ti. Y con esa energía recuperada, puedes responder con claridad en lugar de reaccionar con impulso. La física espiritual de la no resistencia es simple pero poderosa. Si tu vibración dominante es oposición, el campo organizará experiencias que requieran oposición. Si tu vibración dominante es aceptación consciente, el campo comenzará a mostrar caminos más fluidos. La mayoría cree que necesita más fuerza para cambiar su vida, pero la fuerza mal dirigida perpetúa lo que intenta erradicar. El verdadero poder no es empujar contra la realidad, es alinearte con el momento presente y actuar desde coherencia. Cuando dejas de luchar con lo que es, rompes el ciclo que lo mantenía activo, y en ese instante, la realidad comienza a tener espacio para transformarse. La presencia absoluta no es una técnica, es un estado de conciencia. Es el punto donde tu energía deja de dividirse entre lo que fue y lo que debería ser, y se concentra completamente en lo que es. Y aunque parece simple, es uno de los actos más poderosos que puedes realizar. La mayoría de las personas vive mentalmente desplazada. Parte de su atención está atrapada en el pasado, reviviendo conversaciones, errores, decisiones. Otra parte está proyectada hacia el futuro, anticipando problemas, imaginando escenarios, intentando controlar lo incierto. Pero la creación real solo ocurre en el presente. Dr. Hawkins enseñaba que el poder espiritual aumenta a medida que la conciencia se libera de identificación con el ego. Y el ego vive casi exclusivamente en tiempo psicológico. Vive en el pasado y en el futuro. La presencia, en cambio, desactiva esa estructura. Cuando estás completamente presente, algo cambia en tu biología. La respiración se regula, el sistema nervioso se estabiliza.
El campo energético humano deja de fragmentarse. Y en esa estabilidad, tu percepción se vuelve más clara. Desde la presencia no reaccionas automáticamente. Observas primero. Y ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es el lugar donde reside el verdadero poder. Es ahí donde puedes elegir una frecuencia distinta. La presencia no elimina los desafíos, pero transforma tu relación con ellos. El problema deja de ser una amenaza existencial y se convierte en información. Y cuando algo se convierte en información en lugar de amenaza, tu sistema nervioso no necesita activarse en defensa. Ser imparable no significa avanzar sin obstáculos, significa no perder tu centro cuando aparecen. Significa permanecer consciente, incluso cuando el entorno se mueve. La presencia es el portal hacia la conciencia expandida, porque te ancla en el único punto donde puedes influir realmente en tu experiencia. El pasado es memoria, el futuro es imaginación, el presente es poder. Y cuando habitas plenamente el presente, el juego deja de controlarte. Existe un punto silencioso donde la resistencia termina y comienza algo mucho más profundo. Ese punto no es una técnica externa, es un acto interno de rendición consciente. Dr. Hawkins lo describía como soltar, no como rendirse ante la vida, sino como liberar la carga emocional que mantiene activo el conflicto interno. La aceptación radical no significa que apruebes lo que está sucediendo, significa que dejas de luchar energéticamente contra el hecho de que está sucediendo. Y aunque parezca un cambio pequeño, produce una transformación inmediata en el sistema nervioso. Cuando aceptas plenamente el momento presente, el cuerpo deja de interpretarlo como amenaza. La respiración se vuelve más profunda, los músculos se suavizan, el ritmo cardíaco se estabiliza. El campo energético humano, que antes estaba contraído por la oposición interna, comienza a expandirse. Este proceso es profundamente espiritual porque disuelve la sensación de separación entre tú y la experiencia. Mientras resistes, te colocas en guerra contra la realidad. Cuando aceptas, te alineas con ella. Y en la alineación hay poder. La aceptación radical recalibra tu frecuencia base. En lugar de vibrar control, comienzas a vibrar confianza. En lugar de vibrar miedo, vibras presencia. Y el campo responde a esa nueva coherencia reorganizando las circunstancias de manera más fluida. Ser imparable no significa que nada te afecte. Significa que no desperdicias energía luchando contra lo inevitable. Significa que puedes atravesar desafíos sin fragmentarte internamente. Cada vez que eliges aceptar en lugar de resistir, estás entrenando tu sistema nervioso para permanecer estable ante cualquier situación. Y la estabilidad es poder. Cuando tu energía deja de oscilar entre miedo y control, te vuelves consistente. Y la consistencia vibracional es lo que permite que tu realidad refleje fortaleza interior. La aceptación radical no te debilita, elimina el conflicto interno que estaba drenando tu energía. Y cuando esa energía regresa a tu centro, descubres algo que siempre estuvo ahí, tu verdadera fuerza. Existe un momento específico en el que la transformación deja de ser gradual y se vuelve exponencial. Ese momento no ocurre cuando el problema desaparece. Ocurre cuando tú dejas de reaccionar ante él. Mientras reaccionas, continúas jugando desde el mismo nivel de conciencia que generó el conflicto. Reaccionar es automático, es condicionado. Es el sistema nervioso operando desde patrones antiguos. Pero cuando interrumpes esa reacción y eliges presencia consciente, algo cambia profundamente dentro de ti. Dr. Hawkins enseñaba que cada salto en la conciencia representa un cambio en la frecuencia dominante. No es solo un cambio de pensamiento, es un cambio de identidad vibracional. Y esa transición sucede en el instante en que dejas de alimentar la emoción que sostenía el problema. Imagina una situación que normalmente activaría frustración. Si reaccionas como siempre, refuerzas la estructura energética del patrón. Pero si en ese mismo instante respiras, observas y aceptas sin resistencia, rompes el ciclo. El patrón pierde energía, pierde fuerza. Ese es el verdadero salto cuántico. No es dramático, no es visible desde afuera. Es interno y silencioso, pero definitivo. Porque cuando dejas de vibrar en la frecuencia antigua, la realidad que dependía de ella comienza a desorganizarse. La mayoría espera que las circunstancias cambien para entonces sentirse en paz. Pero la transformación real ocurre cuando eliges paz antes de que cambie la circunstancia. Esa inversión es lo que altera el campo energético.
Cuando no reaccionas con miedo, el miedo no encuentra dónde anclarse. Cuando no reaccionas con carencia, la carencia pierde consistencia. Cuando no reaccionas con conflicto, el conflicto deja de alimentarse. Ser imparable nace de esa estabilidad. No es agresividad, no es dominar a otros. Es permanecer centrado mientras el entorno se mueve. Es conciencia expandida operando más allá del impulso automático. Y cuando aprendes a sostener ese estado, algo extraordinario sucede. Dejas de ser empujado por la realidad, comienzas a influir en ella. Ser imparable no significa que nada te afecte, significa que nada te desestabiliza internamente por mucho tiempo. Esa es la diferencia. La mayoría confunde fuerza con resistencia, pero la verdadera fuerza nace de la coherencia. Cuando comprendes que la resistencia crea sufrimiento, que la mente fabrica prisión, que la vibración organiza el campo y que la aceptación recalibra tu sistema nervioso, algo se integra dentro de ti. Ya no necesitas luchar con la realidad para sentir control. Entiendes que el poder está en tu frecuencia. Dr. Hawkins enseñaba que los niveles más elevados de conciencia no reaccionan compulsivamente ante la vida. Operan desde paz, amor y claridad. Y desde esos niveles, la experiencia externa comienza a reflejar estabilidad. No porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque tú dejaste de vibrar conflicto. Ser imparable es vivir sin oposición interna constante. Es moverte sin cargar resentimiento. Es actuar sin miedo dominante. Es enfrentar desafíos sin perder tu centro. Cuando tu sistema nervioso está regulado y tu conciencia está expandida, ya no te fragmentas ante la presión. La mayoría intenta cambiar el entorno para sentirse fuerte, pero la fortaleza real surge cuando puedes permanecer presente incluso cuando el entorno es incierto. Esa estabilidad transforma la manera en que los demás responden a ti, transforma las oportunidades que percibes y transforma la forma en que tomas decisiones. Cuando no resistes, no desperdicias energía. Cuando no desperdicias energía, tienes claridad. Cuando tienes claridad, tus acciones son más precisas. Y cuando tus acciones son coherentes con tu vibración, el campo comienza a alinearse. El secreto cuántico no es dominar la realidad. Es dejar de luchar contra ella. Es elevar tu conciencia hasta el punto en que nada externo pueda arrastrarte fuera de tu centro. Y cuando vives desde ese estado, ya no avanzas con tensión. Avanzas con presencia. No reaccionas con miedo, respondes con conciencia. No te detienes por el conflicto, lo atraviesas sin perder coherencia. Eso es volverte imparable.